ha despertado la intriga de que si es posible volver a infectarnos con el COVID-19. Para eso vamos a hablar con el doctor Juan Villena, él es médico infectólogo y seguramente tendrá muchas cosas que participarnos. Mi querido Juanito, un gran abrazo, placer escucharte nuevamente. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Con mucho gusto. ¿Cómo? Juanito, ¿qué no, entre todos tus libros, tus apuntes, tus contactos, tus disquisiciones, tus evaluaciones, ¿a qué te sabe? ¿Qué te dice tu nariz de fino sabueso? ¿Qué te dice, este virus nos va a reinfectar o no nos va a volver a reinfectar? Bueno, si nos guiamos por lo que dicen los libros y la historia de las enfermedades infecciosas, las bacterianas o virales, no debiéramos volvernos a infectar. No debiéramos volvernos a infectar. O infectarnos, pero no hacer la enfermedad. Esto está claro para ti, ¿no es cierto? O sea, Sí. un virus nos puede entrar 500 veces, pero la primera vez que nos ingresa genera una respuesta del sistema de defensas. O sea, se producen nuestras defensas, que son los anticuerpos, y luego, así nos entre el virus, no se produce enfermedad porque este sistema nos protege. Esto es lo tradicional, lo habitual, lo que conocemos en general. Algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, cuando el virus cambia o muta, las defensas ya no sirven porque el virus mutó, cambió. Pero en este momento hay una novedad. La semana pasada, lo que se publicó, que es un trabajo todavía no definitivo, sino la primera impresión que tienen los investigadores en Inglaterra, es que estas defensas tendrían un tiempo de duración relativamente corto, menos de 6 meses. Y como tú sabes, las defensas que se producen, y por eso los análisis que nos hacen son IgM e IgG, las IgM son las primeras inmunoglobulinas que desaparecen, porque salen primero, se producen primero, y desaparecen. No llegan a estar un año en las personas, ni 6 meses. Y luego, a los 15 días más o menos, aparecen las IgG, las inmunoglobulinas G, que suelen quedar por mucho tiempo protegiéndonos. Y que dicho sea de paso, son las que se producen cuando nos vacunan. La vacuna nos dura por muchos años, salvo que el virus mute, que el virus cambie, porque en esos casos los anticuerpos que se formaron, vamos a suponer, son contra, como dije temprano, son contra los ojos azules del virus, y el virus cambia de ojos azules a ojos verdes, y entonces ya no hay cómo los anticuerpos actúen contra el virus. Ha cambiado, ha mutado. Pero lo extraño en este caso es que sin que mute el virus, sin que cambie, siendo el mismo virus de ojos azules, los anticuerpos que se producen contra los ojos azules ya no persisten, se agotan, se acaban antes de los 6 meses. Esta es la observación que ha sido publicada, ¿ok? Pero que todavía no es una posición absolutamente definida, y hay la necesidad de seguir esperando un poco más de investigación, porque estos resultados son con menos de 100 pacientes. Una observación que han hecho en 90 y que sorprendentemente han caído muy rápido los anticuerpos. Ese es el conocimiento de hoy, que como te digo, no va de la mano con lo que sabemos de las infecciones habituales. Por dar un ejemplo, vacunamos a una persona contra la polio y esta persona queda protegida prácticamente de por vida. La vacunamos contra hepatitis del mismo modo. Pero ¿qué pasa cuando la vacunamos contra influenza?
el virus muta y los anticuerpos ya no sirven, aun cuando persistan en la persona. La persona sigue con sus anticuerpos contra el virus de la influenza, pero el virus ya cambió, pues como decía antes, ya no tiene ojos azules, ahora tiene ojos verdes. Y todos los años muta ese virus de la influenza. Por lo tanto, existiendo anticuerpos circulando en la persona, ya no son útiles. En cambio, con este coronavirus no sucede eso. Lo que estaría sucediendo es que los anticuerpos se agotan, ya no están más circulando. Ahora, hay otro concepto interesante. Hay una producción también de inmunidad celular. Como recuerdas, cuando hablamos de inmunidad, o sea, del sistema de defensas, son dos sistemas fundamentales en nuestro organismo. Uno es la inmunidad llamada inmunidad humoral, que es la que se produce por los anticuerpos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y otros más, inmunoglobulina A, por ejemplo. Esas son las inmunoglobulinas, inmunidad humoral, así se llama. Y la otra inmunidad que tenemos es la que se llama inmunidad celular. O sea, tenemos dos sistemas de defensa. Es como tener la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. ¿Ok? Por un lado, la inmunidad humoral son los anticuerpos y por otro lado, la inmunidad celular son los linfocitos T, especialmente. Los linfocitos T especialmente, y que tienen alrededor del linfocito los anticuerpos. Prácticamente las balas las tienen pegadas al cuerpo. Estos dos sistemas existen frente a muchas enfermedades. Y aquí, en este COVID-19, se ha observado interesantemente una respuesta importante de la inmunidad celular. Probablemente tratando de compensar, no lo sé, porque todavía no hay una conclusión definitiva, pero uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Si a mí me dicen, mira, la inmunidad humoral está cayéndose y sorprendentemente la inmunidad celular, yo digo, qué interesante, pues. Está compensando el déficit de la humoral para de alguna manera tener alguna forma de controlar la infección. La inmunidad celular es afectada clásicamente y especialmente en los pacientes con VIH. Los pacientes y que le llamamos inmunodeficiencia. Quiere decir que hay un déficit de la inmunidad. La inmunidad que se afecta en los pacientes con VIH es precisamente la inmunidad celular, no la humoral, no la humoral. Ya tienen sus anticuerpos, claro, no perfectos, porque la inmunidad celular de alguna manera en el linfocito T es el comandante del sistema inmunológico. Y cuando está afectado, como que todo anda muy mal. Ok, ahora... El concepto es inmunidad celular. Novedad. Sí, te escucho. Ya. Segunda pregunta. Como nada está dicho, y en medicina nunca nada está dicho, y es posible, cabe dentro de lo posible, de que este virus pueda mutar, como han hecho muchos de sus congéneres, muchísimos, y muta. Y digamos que para el mes de enero del próximo año comienzan a aparecer brotes ya de infecciones, pero ya con este virus mutado. No sabemos qué síntomas va a generar este nuevo virus, porque, por ejemplo, yo me recordaba a mis oyentes que cuando recién empezábamos las pandemias veíamos que mientras que aquí en el Perú el principal síntoma era la fiebre, en Chile no lo era así, por ejemplo. Entonces, la pregunta concreta es, si es que en el hipotético caso, que no es tampoco muy jalado de los pelos, este virus muta y comienza a reinfectar nueva gente, ¿cuál podría ser la situación del sistema de salubridad en el Perú? ¿Empezaríamos de foja cero? Claro que tendríamos ya una experiencia ganada, pero por ejemplo, los medicamentos que hasta ahora hemos usado y que de una u otra forma nos han servido para paliar la enfermedad,
como es, por ejemplo, la citromicina, la ivermectina y la hidroxicloroquina en parte, o de repente podría ser, como ya tú bien conoces, que en el mundo de los microorganismos, por ejemplo, las bacterias no se hacen resistentes a un sinfín de antibióticos y ya cuando tú tienes a una bacteria recontra hospitalaria ya no la matas con nada. Eso de repente, entendiendo que el virus no deja de ser también un microorganismo, podría también exponernos que para el próximo año empecemos con un brote y de repente con la problemática de que los medicamentos que hoy día hemos aprendido de una u otra forma a que nos sirvan, pueden de repente quedar un poco de lado y tener otra vuelta a una vía crucis que de empezar de cero. ¿Eso tú crees que puede ser posible? Por supuesto, por supuesto. O sea, entre otras condiciones, el hecho de que un virus mute, puede esta mutación generar resistencia. El clásico ejemplo es VIH. Las mutaciones que se producen en VIH, por ejemplo, generan resistencia contra los antirretrovirales. Y ese es uno de los problemas más serios que hay en la terapia del VIH. Después de un cierto tiempo, ya los antivirales que están usando ya no sirven, ¿no? Claro, el tiempo puede ser muy variable. Cuando toman un solo medicamento, un año, año y medio, la resistencia aparece. Cuando toman 3 medicamentos simultáneamente, o sea, lo que llamamos una terapia combinada, como en tuberculosis, entonces la resistencia demora mucho más en aparecer. 5 años con los mismos medicamentos, pero iguales. En ese lapso de tiempo se va a generar resistencia al tratamiento. Esa es una de las condiciones. El virus mute para hacerse resistente. ¿Ah? Otra condición, y es más difícil es, por ejemplo, que el virus mute y de otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, o sea, producía hepatitis, muta el virus de la hepatitis y da neumonía. No, eso es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque aquí están en juego una serie de condiciones. Por ejemplo, los receptores de las células y las llaves del virus que tiene para ingresar a las células. Entonces, la llave que tiene, por ejemplo, en este caso, el coronavirus, va a atacar directamente la enzima convertidora de angiotensina. Tendría que haber un cambio en esta llave, que no es algo habitual en los virus, aunque por supuesto que puede suceder, porque esta es una de las formas en la que los virus se adaptan. Desde un virus empieza atacando animales, ataca el murciélago, y de repente pasa al ser humano, como es el caso de coronavirus. El murciélago pasó al ser humano y se adaptó al ser humano. O sea, ya es capaz, mutó, en otras palabras, el virus para producir enfermedad en el ser humano. Y este hecho de actuar sobre la enzima convertidora de angiotensina le permite al virus afectar muchos órganos, porque, y otra vez comparando, mientras que el VIH actúa sobre el receptor del linfocito que dijimos, el CD4, y a ese lo ataca, este virus ataca todas aquellas células que tengan enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Angiotensina 2. ¿no? Y entonces cuando afecta estas células, específicamente esta célula, va a producir daño en el intestino, en el corazón, en el pulmón, en el riñón, en el páncreas, porque allí están esos receptores, esa chapa a la que encaja bien la llave del virus. Esa es más o menos la idea. Entonces, eso es lo que hace complicada esta enfermedad. O sea, de la conversación que tengo contigo, Juan, y que no es nada fantasiosa, ni descabellada, ni de repente muy rimbombante, debemos estar en la alta consideración de que si esto es así,
que es una posibilidad ahora menor, pero no tan menor, que ya el mundo va a cambiar totalmente, porque si ya estamos con un virus que puede reinfectar, eso quiere decir que la capacidad de contagio siempre va a estar allí, y entonces tendría que haber un cambio, no podrían ya haber reuniones masivas, seguir insistiendo en que la gente mantenga su distanciamiento, adiós los conciertos multitudinarios, habría que hacer un rediseño de todas las casas del Perú, porque gran parte de las casitas donde viven nuestra gente son previos unifamiliares con un solo cuartito, y ahí la infección es rápida, fulminante. Tendría que hacer un cambio, pero radical, si es que no queremos vivir presos y con los hospitales siempre colapsados, porque esto no va a tener ninguna solución, porque es un mal ya prácticamente macrosistémico, es un virus instalado y que prácticamente ha venido para quedarse y nos va a tener en jaque todo el tiempo, y la única forma de poder lidiar con esto sería higiene, 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 distanciamiento, 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 y también ver la forma de mejorar los sistemas de vivienda de las grandes mayorías que viven en pequeños cuartos, y ahí la contaminación es más que inminente. Y lo otro que es definitivo es no solamente abrir los 4.000 puestos de asistencia de salud, sino que multiplicarlos en todo el país, hacer una inversión grande, porque esa es la única forma que podríamos más o menos sobrellevar esta nueva forma de vida. Bueno, si en algún momento me has escuchado, yo dije, tenemos que comenzar a comportarnos como si fuésemos personas. Y el Estado, el gobierno, tiene que vernos también a los peruanos como si fuésemos personas. No puede seguir sucediendo que no haya agua, que no exista desagüe, que los mercados públicos sean toda una desgracia. Yo decía repetidamente, ¿por qué no transformamos nuestros mercados en centros turísticos como en otros lugares? Porque en otros lugares tú vas a un mercado y te agrada, porque hasta comes allí en la mejor de las formas, con limpieza extrema, mientras que nosotros tenemos suciedad extrema. Tenemos necesariamente que cambiar y comportarnos como si fuésemos personas, y también debemos ser tratados con el máximo respeto todos los seres humanos, reconocer la debilidad que tiene el ser humano. No somos los dueños del planeta, ni mucho menos, ni mucho menos. El planeta es más de los virus que nuestros, ellos han estado antes que nosotros aquí, y entonces hay que ser muy sencillos, muy honestos nosotros en hacer las cosas, ya no tanta delincuencia, no sé cómo decirlo, pero ojalá pudiésemos transformarnos un poco en seres de otra naturaleza, porque de lo contrario vamos a desaparecer indudablemente. Ese es el riesgo que corremos, de que el planeta termine por desaparecer. Acuérdate algo, este virus SARS-2 o COVID-19 es la enfermedad y SARS-2 es el nombre del virus. Este virus es, un primo hermano del SARS-1, que produjo la enfermedad llamada SARS en la China, y primo hermano del MERS. Los dos, SARS y MERS, mil disculpas por ser tan complicado en esto, los dos virus están en nuestro medio desde hace muchos años. Desde hace muchos años. El 2002 empezó el SARS. 10 años después, el 2012, el MERS. Y hoy día, casi 10 años después, 9 años en realidad, el SARS-2. Quiere decir que dentro de 9 años más o menos va a venir indudablemente otro virus, quizás con las mismas o peores características. Entonces va a seguir sucediendo y tenemos que irnos acostumbrando a modificar nuestro comportamiento. Más higiene sobre todo, más respeto por la persona humana, ponernos a pensar que si no sabemos
respetarnos, querernos, un poco de ética. Los valores tienen que regresar, porque de lo contrario, esto se acabó. Se acabó. Así es, Armando, así es. Sí, varias cosas habrán que hacerse, por ejemplo, ¿no? En los mercados estoy de acuerdo contigo. Mira, seguramente tú has estado muchas veces en Brasil y cuando uno viaja por Brasil uno ve esas autopistas de doble vías, otras veces las ves en México. Y nosotros, por ejemplo, yo varias veces he pensado, ¿por qué no techar, por ejemplo, toda esa área de la vía expresa? Si nosotros techaríamos toda esa vía expresa, tendríamos ahí como un amplio bulevar que podría servir para que la gente pueda tener allí en forma ordenada, limpia, el acceso a las cosas que puedan comprar, buscarle, darle facilidades y que ellos después paguen poco a poco y que se vuelvan informales, por ejemplo. Otras cosas que también he pensado, yo recuerdo de niño, y tú también recordarás tu niñez, que siempre teníamos en nuestras casas una bodeguita surtida cerca a media cuadra, una cuadra de la casa. Hoy día esas bodegas que cumplían una gran función han sido prácticamente erradicadas por los oligopolios y monopolios de las grandes tiendas por departamento, que hoy día son un problema para que subsistan estas tiendas, porque obviamente por economía de escala no tienen la capacidad de compra. Pero sí ha llegado el momento de pensar que lo que se viene es algo diferente y para quedarse. Hay mucha gente que todavía tiene la ilusión errada de que esto es cuestión de meses y esto va a cambiar. Y yo pienso que esto no va a cambiar. Hay grandes cambios que van a quedar de por vida, porque si no, cada día vamos a necesitar muchos más hospitales. Los hospitales nunca se van a bajar porque en cualquier momento puede haber otro rebrote. Y esto implica un cambio estadístico macro muy bien pensado a largo plazo, que sin que ya hayan cambios, porque viene un partido político y lo cambia, viene el otro lo cambia. Esto tiene que haber un presupuesto y exactamente aprobándose qué cosa es lo que requiere el país de cara a esta situación que ha puesto al país prácticamente en quiebra. Tus opiniones. Así es, pues. Ese es el detalle. Es justamente lo que me temo que va a terminar sucediendo. Lo que va a terminar sucediendo es que el cambio que va a haber en el planeta va a ser de esa naturaleza. Tenemos que los seres humanos darnos cuenta de lo que está sucediendo. La solidaridad debería aparecer en nuestro cerebro como una necesidad. La distribución de la riqueza tener otra connotación, ¿no es cierto? Yo diría, por decirte algo, por ejemplo, cuando contratan a un futbolista, un porcentaje necesariamente tiene que ir para salud. Necesariamente, se acabó la cosa. Entonces entramos en un mundo que tenga que ver la distribución de otra forma, en la que todos podamos participar y todos podamos estar siendo protegidos en lo que se refiere a salud. Porque la salud no tiene un gobierno que la proteja. Hasta el día de hoy no ha habido un gobierno que se preocupe por la salud. Y acabo de decirlo, por lo menos tuviésemos agua potable, de repente todos viviríamos más tranquilos. Pero da pena decir, lávense las manos, y una cantidad enorme de gente nos mira y nos dice, doctor, ¿cómo me pide que me lave las manos si no tengo agua apenas para tomar o para cocinar? Entonces, claro, para usted es fácil, pues, ¿no? Vive en una casa donde hay varias habitaciones, entonces el papá está aquí, la mamá está en la otra, y tiene comodidades. ¿Cómo me pide que yo pueda hacer exactamente lo mismo? Así, Juanito. Ha sido una simpática, interesante charla como la que siempre nos das, así que estaremos conversando siempre.
Te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado. Te mando un fuertísimo abrazo.